Así que vamos a empezar hablando de una serie de 3 principios básicos que yo siempre necesito establecer para que tengamos el mismo campo de juego. Si yo empiezo a hablar del juego y empiezo a retransmitir el partido y vosotros estáis pensando en fútbol y yo lo que estoy retransmitiendo es un partido de hockey, no nos vamos a enterar de nada. Y de hecho vais a decir, lo que dice este hombre no tiene sentido. Es necesario que primero entendamos cuáles son las reglas del juego, cómo se llama el juego al que estamos jugando y entonces a partir de ahí podemos discutir el partido. Bueno, pues el juego al que estamos jugando tiene, para mí, 3 principios que considero absolutamente básicos. El primer principio es este, es el del tiempo, el alcance y los recursos. Cuando analizamos el PMBOK te dicen que hay 9 áreas de la gestión de proyectos: la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de los costes y luego vienen otras más, 5 más. La comunicación, los recursos humanos, los riesgos, la calidad, todo este tipo de cosas. Todas son importantes. Cuando vamos a conducir un coche, todos los mandos del coche son importantes. Ahora, esto, tiempo, alcance, recursos, para mí es el volante, el acelerador, el freno, el embrague y la palanca de cambios del coche. Es decir, lo principal para que el coche se mueva. Luego, si llueve y no tienes limpiaparabrisas, te la pegas. La gestión de la calidad es importante. Si cambias de carril y no lo avisas, te envisten. Los intermitentes son importantes, la gestión del riesgo es importante. Pero para mí esto, y para otros muchos, es la base principal de gestión del proyecto. Tiempo que tenemos para ejecutar el proyecto, alcance que tenemos para construir, coste o recursos que necesitamos para construirlo. Escoja 2, pero no 3. En el momento en el que usted escoge 2, el tercer elemento queda determinado por los 2 anteriores. 2x más y igual a z para infinitos valores de x, para infinitos valores de y, para infinitos valores de z. Para infinitos valores de x y, para infinitos valores de y, z, pero para un solo valor de x y z. En el momento en el que yo fijo x y, z queda determinado. ¿Correcto? Dicho de otra manera, menos matemática, el ejemplo mío de la Wikipedia que pongo siempre, ya me voy a tener que inventar otro porque esto está colgado ya por 32 sitios y la gente se lo sabe, ¿no? Oiga usted, tenemos un proyecto que es imprimir e encuadernar la Wikipedia, que son 3,5 millones de artículos. Y tú dices, joder, pues vamos a hartarnos de imprimir. Pues esto vamos a tardar un montón. Y dices, no podemos tardar un montón. Esto tiene que estar para el 1 de junio. Dices tú, pues necesito 100.000 impresoras. Y te dicen, no, tienes 5 impresoras. Apáñate como puedas. Esas frases que nos dicen muchas veces cuando arrancamos un proyecto. Se tiene que poder. Es que eso es imposible. Pues se tiene que poder. Y ya te vas tú a tu cubículo diciendo, pues nada, se tiene que poder. Le ha dicho el jefe que se tiene que poder. Y entonces nos intentamos inventar lo que sea. Hacemos una ñapa, tiramos la calidad, y al final entregamos algo de aquella manera, y luego nos pegamos los siguientes 8 meses resolviendo errores y resolviendo cosas que se hicieron mal de esa entrega del 1 de junio. Hemos generado deuda técnica por romper este triángulo. En este triángulo, cuando fijas los proyectos, siempre tienen una incertidumbre determinada. Tú no puedes prever perfectamente todo lo que va a ocurrir en tu proyecto. Tú no puedes predecir con exactitud el futuro. Si tú puedes predecir con exactitud el futuro, estás desperdiciando tu talento haciendo software. Deberías de comprar lotería o jugar a las quinielas. Da mucha más pasta. La realidad es que cuando tú predices y dices, bueno, pues con 100.000 impresoras podemos llegar al 1 de junio, empieza el proyecto y luego dices, ahí va, que no hemos tenido en cuenta el tiempo de cambiar el papel y el tiempo de cambiar los toners. Es que los toners, a este nivel de imprimir, es que se van gastando cada 2x3. Y luego no hemos tenido en cuenta el MTBF de las impresoras, el minimum time o el mean time before failure, el tiempo medio que tarda la impresora en romperse. Y resulta que la impresora con tanta impresión, de aquí a junio, a lo mejor en mayo casca y tenemos que empezar a sustituir impresoras, hacen falta más impresoras. ¿Qué está ocurriendo en ese proyecto? Que como hemos fijado el alcance, imprimir la Wikipedia, y hemos fijado el tiempo, 1 de junio, cada vez que surge alguna incertidumbre, eso vuelca a hacen falta más impresoras. Si tuviéramos 10 impresoras y no tenemos más, y tenemos que imprimir la Wikipedia, ¿dónde volcaría la incertidumbre? En el tiempo. Habríamos dicho 1 de junio, y luego sería 1 de julio, y luego sería 1 de agosto, y luego sería 31 de diciembre, y luego sería para el año que viene, y eso empieza a resultarnos familiar. Esa empieza a ser la historia de nuestros proyectos muchas veces, porque en nuestros proyectos nos fijan el alcance y el dinero es el dinero que hay. Tú vete a una administración pública y dile que al final el proyecto en vez de 60.000 ha costado 60.640 y te va a decir la administración pública, ya, pero es que ese es su problema. El proyecto se ha adjudicado a 60.000 y no hay un euro más, salvo que tengamos otra modalidad de contratación o cosas así. Tiempo, alcance, recursos, fijo 2, la incertidumbre del proyecto vuelca en el tercero, salvo que construyamos dispositivos que almacenen esa incertidumbre. Eso ya sería hablar de buffers de proyecto y de cosas que se nos escapan
de la charla de esta mañana. Principio número 1. No podemos romper esto, porque si lo rompemos hay una dimensión oculta interna al triángulo que es la calidad del proyecto y nos cargamos la calidad. Y eso en última instancia es más tiempo, más recursos, más alcance, porque nos pegamos la vida corrigiendo deuda técnica. Segundo principio. La única constante del universo es el cambio. Lao Tse, 400 a.C. Todo cambia, nada es. Heráclito de Éfeso, 300 a.C. Los cambios son inherentes a la naturaleza del universo, máxime en un entorno complejo como es el del desarrollo de software, en el que los requisitos, y ahora lo vamos a ver en la complejidad, no son perfectamente cognoscibles a día 1 de proyecto. Los requisitos los vamos a ir aprendiendo conforme avancemos. Me estoy avanzando y me estoy adelantando. Voy a tener una botella de agua. Ah, sí, aquí, perdón, disculpadme por este lapsus. El cambio es una constante. Los cambios no son ni buenos ni malos, van a ser. Y entonces los occidentales, que lo entendemos todo mal, cuando los orientales nos hablan de que debemos de plegarnos al cambio, de que debemos de ser flexibles como un junco hueco, o nos partiremos como una rama seca, entonces nosotros inventamos una cosa que se llama la gestión de cambios. Y la gestión de cambios es un eufemismo para decir cambios no, gracias. Te llega el cliente y te dice, quiero hacer un cambio, y te dice, ¡ah! Los cambios son malos. Los cambios son malos, los cambios rompen el proyecto. No podemos hacer cambios. Usted dijo que esto era lo que había que construir. ¿Cómo me viene ahora con cambios? ¿Me tiene usted que escribir un formulario justificándome el cambio? Pedirle a tu cliente que se justifique. En algún momento la idea esta del cliente es lo primero, el cliente es lo más importante y este señor es el que paga, se nos ha olvidado. ¡Justifícame! ¿Por qué quieres un cambio? Esto es como cuando te quieres dar de baja de las operadoras de móviles, que te dicen, den una razón. No le damos de baja porque no nos ha dicho por qué razón se quiere dar de baja. ¿Cómo? ¿No vale simplemente porque me he levantado esta mañana y me ha apetecido darme de baja de la compañía? Que la pago yo, oiga, que es mi servicio. Pues esto es lo mismo, me tiene usted que justificar el cambio. Y esto se lo pasaremos a los analistas que analizarán la profundidad del cambio, entonces veremos el impacto en el diseño, propondremos varias soluciones, elaboraremos una alternativa, haremos un presupuesto, se lo pasaremos para que lo autorice, lo facturaremos, le daremos una analítica contable y el cliente dice, bueno, mira, da igual, déjalo. Que yo solo decía que si podíamos mover esta columna un poquito a la derecha. Y tú te vuelves a tu casa diciendo, ¡bien! ¡Hemos detenido un cambio! Y eso es bueno. Tener a tu cliente frustrado todo el resto de su vida viendo la columna y diciendo, ¿qué les habría costado moverla un poquito para la derecha y se vería esto mucho mejor? Ya, pero es que ese cambio cuesta dinero. Medinilla, es que tú no entiendes que esto... Ya llegaremos. Los cambios van a estar. Y los cambios muchas veces son la manera de ir entendiendo lo que nuestro cliente quiere. La gente me llega y me dice, es que mi cliente no sabe lo que quiere. Digo, qué suerte. Cojo un rotulador, dáselo y dile, este es tu proyecto. Y cuando el cliente diga, no, esto es un rotulador, le preguntas, ah, bueno, ¿y por qué no es tu proyecto? Y en ese momento saca el cuaderno y el lápiz, porque vas a aprender sobre lo que tu cliente quiere. Conforme tu cliente te va pidiendo cambios y te dice, esto no y esto tampoco, vamos podando ese árbol, vamos cincelando ese bloque de mármol y va emergiendo la escultura. Y en vez de eso, cada vez que el cliente nos dice, quítale aquí un poquito, nos frustramos. ¡Venga! ¡Ya está el cliente con los caprichos! Y entonces le echamos toda la culpa a ese señor oscuro que ya le hemos detectado. Es el cliente el malo. Y el cliente no será tan malo cuando es el señor que lo paga todo en esta empresa. Todo el dinero que entra en esta empresa solo entra por A, aportaciones de los socios, que digo yo que no estarán todos los días aportando, menos que esto sea una startup y estemos en ronda de financiación y tal, o B, proyectos que vendemos. Todo el dinero de la empresa. Los donuts de por la mañana, el servicio de limpieza, el alquiler de la oficina y los servidores de integración continua. Todo lo paga el cliente. Se llaman costes de infraestructura y van metidos en la factura. No será tan malo ese señor, es el que nos paga las vacaciones. Principio número 3. Es muy complejo o prácticamente imposible caracterizar de forma perfecta y a priori un sistema de software. No existe tal cosa como el mapa del software, por mucho que nos hayamos intentado inventar artilugios como el Business Process Manager, el UML y todas estas cosas. Yo le suelo preguntar a la gente, ¿alguien ha empezado alguna vez un proyecto de software sabiendo perfectamente a priori el día 1 exactamente las clases, módulos, métodos, interfaces, procesos que tenía que construir? Y hace poco me dijo alguien, me parece que es Vico, yo. Y digo, ¿qué me estás contando? Y me dice, sí, es que había un sistema en un lenguaje y había que trasladarlo a otro lenguaje distinto. Entonces teníamos el código fuente y digo, ah, es que el código fuente es el mapa del software.
Es que si yo te pido que me digas, dime todas las clases, todos los métodos, todos los procesos, todos los campos, todas las comprobaciones, todas las variables, todas las... Dices, pues dame fuente y yo te lo pico. Es lo que le estamos diciendo al cliente. ¿De verdad estamos pretendiendo que el cliente nos dé el fuente para saber exactamente lo que necesitamos? ¿En qué momento los desarrolladores han entendido que lo mejor que les puede pasar en la vida es que les den un documento de 1500 páginas especificando exactamente lo que tienen que construir? ¿Esa es la forma buena de hacer software? Cuando nosotros hacemos algún desarrollo para nosotros, en casa, de esto de me voy a hacer una base de datos para llevar la receta, esas cosas que hemos hecho todos cuando estábamos aprendiendo a programar, ¿alguien se ha sentado primero a hacer un documento de requisitos? Mi niña está diciendo que no hay que hacer documentos de requisitos. Agile es para macarras y para hippies. Vamos a no correr tanto. Yo lo único que digo es que caracterizar perfectamente y a priori un sistema de software es prácticamente imposible. O como escuché hace poco, si los proyectos de software son todos iguales y son todos como tornillos, ¿por qué luego no se parece ninguno a todos los demás? ¿Por qué todos tienen sus particularidades? ¿Por qué nunca hacemos dos tornillos iguales? Cuando yo construyo tuercas, yo saco un pliego para comprar una tuerca y digo, quiero una tuerca ISO 1537 DIN A35 y ya sabe todo el mundo la tuerca de la que estoy hablando. Y si no, digo, quiero una tuerca de cabeza hexagonal, dextrógira, para un tornillo de 5 milímetros con un paso de rosca de medio milímetro que aguante un par torsión de 26 Nm y que sea resistente a la corrosión. Y ya está. Ya he caracterizado perfectamente mi tuerca. No ha dicho usted el color. Ah, sí, que sea dorada. Ya no hay más tuercas en el universo. Es esa. Pero eso el software pasa poco. Porque tú llegas y dices, vamos a hacer una pequeña funcioncita que compruebe si un número es un número de teléfono. Tú dices, bueno, una cosa sencillita, una tuerca del software, una clasecita. Y dices, vale, muy bien, entonces esta clase ¿qué tiene que hacer? Mirar si hay un número de 9 dígitos, ¿no? Y dices, sí. Dice, oye, ¿pueden haber espacios dentro del número? Sí. ¿Al principio y al final? Sí. ¿Y en medio? Sí. ¿Pero 3 dígitos, 2 y 2 o cualquier combinación de espacios? Pon cualquier combinación de espacios, vale. ¿Se pueden separar los números con puntos? Porque hay gente que pone 954 puntos, 38 puntos. Sí, vale, el punto también. Y con guiones. Venga, sí, mete también guiones. Oye, ¿hay que meter códigos internacionales? Sí. ¿Y los códigos internacionales cómo van? ¿Con un más, con un 00 o con 2 paréntesis? Esto no puede ser tan complicado. Bueno, pues con todos ellos. Muy bien, vale. Y los códigos internacionales pueden tener 2 o 3 dígitos también, ¿no? Sí. Oye, ¿y los números 800 y los números 900 también valen? Pues los números 800 pueden ser más largos. Y números de extensión, y dices, ¡ay, yo qué sé, tío! Que yo lo único que quiero es que ver si es un número de teléfono. No puede ser esto tan complicado. La gente dice, bueno, pero entonces, si cada vez que queremos hacer una clasecita pequeña tenemos que empezar a dar todos esos detalles, claro, así salen los 1500 o los 12.000 folios de especificaciones. Y cuando tenemos los 12.000 folios de especificaciones, ¿entonces acertamos exactamente en el software que tenemos que encontrar? No. Entonces ya uno dice, bueno, algo se ha roto en algún sitio. No estamos utilizando el enfoque adecuado. No hemos entendido que el software es un elemento en el que los requisitos son desconocidos o inestables, se mueven. De hecho, en el software la gente habla de que los requisitos son emergentes, los vamos conociendo conforme vamos desarrollando y van apareciendo cosas. Entonces el cliente dice, ah, no, pero esto sí, ah, pero esto tal, ah, pero esto cual, pero entonces eso lo caracterizamos como cambios, como algo malo. Y lo que hacemos es pararlo. Cuando resulta que esos cambios lo que nos llevan es a la correcta implementación del software. En algún sitio nos hemos perdido y en algún sitio nos hemos equivocado. Estos son 3 principios que yo necesitaba que pusiéramos claros.